Imagina despertar sediento en la Edad Media. Tu garganta arde. Tus labios están agrietados. Y el calor del mediodía golpea fuerte. Justo frente a ti, un pozo de agua. El líquido brilla bajo el sol. Tentador. Refrescante. Mortal. Porque beber agua en la Edad Media era como jugar a la ruleta rusa. En un mundo sin filtros, sin cloro, sin análisis de laboratorio, la pureza del agua era una ilusión. No existían sistemas de alcantarillado modernos. Las ciudades vertían sus desechos directamente en los ríos, los mismos ríos de donde los campesinos bebían. Cientos de personas arrojaban heces, orina, sangre animal y residuos de curtiduría en los mismos cursos de agua que fluían por las aldeas. Y cuando la sed apretaba, el campesino tomaba un cuenco de madera y bebía, sin saber que cada sorbo podía sellar su destino. La diarrea era tan común que nadie la consideraba una enfermedad. Pero para muchos, era el primer síntoma de una muerte dolorosa. Las fiebres, los vómitos, la deshidratación, y luego, la tumba. Y lo peor era que, para el hombre medieval promedio, el agua limpia era más peligrosa que la cerveza. Las calles de una ciudad medieval no eran de piedra. Eran de barro, estiércol y podredumbre. No existía la recolección de basura, ni cloacas subterráneas, ni conciencia de higiene pública. Todo iba al mismo lugar, al río. Y no hablamos solo de restos de comida. Estamos hablando de sangre de matadero, residuos de curtidurías llenos de orina y cal, heces humanas y animales. En ocasiones, cadáveres hinchados flotando a la deriva. En Londres, el río Támesis era apodado el monstruo del hedor. En París, el Sena era tan letal como una daga. Y en pequeñas aldeas, los pozos comunales se contaminaban cada vez que una tormenta arrastraba desechos desde las calles. ¿El resultado? Epidemias silenciosas. Enfermedades como la disentería, el cólera o el tifus viajaban por las tuberías invisibles de la Edad Media. Los ríos, los pozos, los barriles de agua estancada. La gente no entendía por qué enfermaban. Culpaban al mal aire, a los demonios, o a una vecina sospechosa de brujería. Pero la verdadera bruja era el agua. Y su hechizo era invisible. Ante el peligro invisible del agua, los campesinos medievales recurrieron a una solución inesperada: beber cerveza. No hablamos de la IPA artesanal del bar de la esquina, ni del vino fino servido en copas delicadas. Hablamos de cerveza aguada, fermentada en casa, preparada en cubas de madera, y consumida desde la infancia. La cerveza, aunque débil en alcohol, tenía una ventaja crucial. El proceso de ebullición al hervir el mosto mataba las bacterias. Así, incluso un niño de 5 años podía beber cerveza en el desayuno, almuerzo y cena, sin temor a morir por infecciones intestinales. Los registros históricos muestran que un campesino promedio consumía hasta 8 pintas de cerveza al día. Los niños no pedían leche, pedían ale. Las mujeres embarazadas la tomaban. Los clérigos la recomendaban. Y en algunos conventos, se producían más barriles de cerveza que panés para los pobres. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, la cerveza era más segura que el agua. Y emborracharse un poco era mejor que morir lentamente desde dentro. En muchas aldeas medievales, el pozo comunal era más que una fuente de agua. Era el centro de la vida. Allí las mujeres se reunían al amanecer, con cántaros de barro sobre la cabeza. Los niños corrían entre los cubos, y los ancianos contaban historias sombrías sobre la vez que el agua cambió de color. Y la muerte se coló por el brocal. Porque cuando el pozo enfermaba, todo el pueblo lo hacía. La contaminación era casi inevitable. Animales muertos caían en su interior. Las lluvias arrastraban excrementos al subsuelo. Y, en casos extremos, enemigos de otras aldeas envenenaban deliberadamente el agua. Imagina beber de un pozo, días antes de enterarte que había una rata muerta pudriéndose en el fondo. No había forma de saberlo. No había análisis. Ni advertencias. Solo el primer vómito, la fiebre, y el silencio que crecía en las camas del pueblo. Algunas comunidades intentaron proteger sus pozos con piedras talladas o techos de madera.
Pero la superstición también se coló. Colgaban amuletos, rezaban oraciones, y hasta ofrecían sacrificios simbólicos al espíritu del agua. Porque en el medievo, cuando el pozo hablaba, la aldea escuchaba con miedo. Si el agua te enfermaba, acudir a un médico medieval era como entregarte al verdugo. La medicina de la época se basaba en el equilibrio de los 4 humores del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. ¿Tienes fiebre por beber agua sucia? Debes tener demasiada sangre. Solución: abrir una vena y dejarla fluir en un cuenco. Este proceso, llamado sangría, era realizado con cuchillas oxidadas, sin anestesia ni conocimiento real de higiene. Muchos morían más por la cura que por la infección original. Otros tratamientos incluían: aplicar estiércol animal caliente sobre el estómago, colocar sapos vivos en el pecho del enfermo, usar piedras mágicas para purificar el cuerpo. Y si el paciente deliraba por fiebre alta, los médicos asumían que estaba poseído y llamaban a un sacerdote en lugar de ofrecer alivio. En ocasiones, los galenos recetaban beber más agua, de la misma fuente contaminada que había causado el problema. O peor aún, recomendaban lavativas con vino caliente, creyendo que limpiar por dentro traería equilibrio. Pero el equilibrio nunca llegaba. Solo la muerte, con una mueca burlona. La Edad Media conoció muchos terrores, pero pocos tan devastadores como la peste. Aunque solemos imaginar ratas y pulgas como culpables, y lo eran en parte, pocos saben que el agua también fue cómplice silenciosa de la mayor catástrofe sanitaria de Europa. En las ciudades, las heces, los cadáveres y los desechos humanos terminaban en los ríos. Y esos ríos, a su vez, alimentaban pozos, fuentes y sistemas primitivos de distribución. Cuando la peste bubónica llegó en 1347, las rutas del comercio marítimo la esparcieron. Pero las rutas de agua la mantuvieron viva. Las bacterias no necesitaban alas. Tenían barcos, cubos y pozos contaminados. Los baños públicos, raros, pero existentes, compartían agua entre docenas de personas al día. Lo que debía limpiar se convirtió en caldo de cultivo. En algunos lugares, se prohibió el uso de baños. En otros, se clausuraron pozos por miedo. Pero ya era tarde. La peste avanzaba como humo invisible, y la gente huía al campo, buscando agua de manantial, escondiéndose de lo que no entendían. Y llevaban consigo la enfermedad en la piel, en la ropa, y en sus propios baldes de agua contaminada. En una época sin ciencia, sin laboratorios, sin microscopios, la explicación para cualquier enfermedad era simple: magia oscura. Si alguien enfermaba tras beber agua, no era culpa del pozo, ni de la suciedad, ni de las ratas. Era culpa de una bruja, una anciana que vivía sola, una mujer que preparaba infusiones con hierbas, una partera, una viuda con gatos. Cualquiera podía ser señalada. La lógica era aterradora. La niña bebió agua y enfermó. ¿Quién fue la última en acercarse al pozo? La vieja Elvira. Entonces, ella maldijo el agua. Y así, entre susurros y acusaciones, una mujer era arrastrada a la plaza, atada a un poste, y reducida a cenizas frente a la multitud. En muchos pueblos, se creía que el agua podía ser embrujada. Se arrojaban objetos sagrados a los pozos. Se rociaban con agua bendita. O se colocaban crucifijos colgando del brocal. Pero, si alguien volvía a enfermar, el fuego hablaba. Los campesinos, lejos de ser ingenuos, sabían que el agua podía ser tan letal como una espada. No entendían las bacterias, pero sí entendían la muerte. Y cuando notaban que tras beber del pozo alguien enfermaba, empezaban a improvisar. Una de las soluciones más extendidas fue beber cerveza o vino diluido. Estos brebajes, al ser hervidos durante su elaboración, eliminaban gran parte de las impurezas. Así, incluso los niños bebían cerveza ligera desde los 5 años. El agua era para lavar ropa. El vino, para sobrevivir. Otra práctica común era recolectar agua de lluvia. Aunque no siempre limpia, era vista como más pura que la que venía del pozo. Algunos la almacenaban en tinajas cubiertas con telas,
y la usaban solo para cocinar o beber. También hervían agua cuando podían, aunque eso requería leña, un recurso escaso para muchas familias. Así que el hervido se reservaba solo para los muy enfermos. O para los muy asustados. Y para los más pobres, la solución era la resignación. Beber, cruzar los dedos, y rezar. En la Edad Media, tener acceso a agua limpia no era un derecho. Era un lujo. Los nobles no bebían del mismo pozo que los campesinos. Sus castillos contaban con sistemas rudimentarios para traer agua desde fuentes naturales, muchas veces canalizadas por kilómetros. Algunos incluso tenían sirvientes encargados exclusivamente de buscar agua fresca de manantiales distantes. ¿El resultado? Mientras los plebeyos bebían de pozos contaminados y enterraban a sus hijos por infecciones intestinales, los señores bebían agua con lavanda o limón y culpaban a las brujas por la mortalidad entre los pobres. En tiempos de sequía, el acceso al agua se convertía en un arma. Los nobles bloqueaban fuentes, cobraban impuestos por cada cubo, o prohibían a los campesinos usar ciertos arroyos. El agua se volvió tan valiosa como el pan. O más. Porque sin agua, ni siquiera había pan. Los alquimistas y boticarios reales experimentaban con formas de purificar el agua, filtrándola con telas, mezclándola con especias, o incluso con polvo de plata. Para los ricos, el agua era un símbolo de estatus. Para los pobres, una sentencia a muerte. Imagina despertar con sed, caminar hasta el pozo, con el cubo en mano, y saber que ese sorbo podría matarte. No por veneno, no por castigo, sino simplemente por vivir en la Edad Media. Cada trago era una apuesta. Cada pozo, una ruleta mortal. Y cada cuerpo que caía enfermo, un recordatorio de que el mayor enemigo no era una espada, ni una flecha, ni siquiera la peste. Era el agua. Hoy abrimos una llave, llenamos un vaso, y no pensamos dos veces. Pero si viajáramos al pasado, si despertáramos en una aldea medieval, con el mismo cuerpo, la misma salud, la misma sed, no duraríamos ni una semana. Porque en el medievo, sobrevivir no era vivir. Era resistir, temer, y esperar. Que el próximo sorbo no fuera el último.